no es lo mismo, es muy complicado Gmail. Un grupo y no sé qué hice, que lo borré sin querer, y ahora tengo que volver a armarlo, y por eso le estaba mandando el parcial por Hotmail. Pero para el final sí, va a ser por Gmail, múltiple opción, van a hacer algo de 15, 20 preguntas, y de preguntas que hayan respondido, y cómo hayan venido con los parciales, cómo hayan sido con el Zoom, cómo hayan sido con los trabajos prácticos. Por ahí a estos alumnos no les voy a hacer preguntas orales. Más que nada voy a apuntar a aquellos que poco estuvieron en el Zoom, que por ahí han tardado bastante con los trabajos prácticos y que según cómo han estado en los parciales. Está bien. Va a ser así. Sí, sí. Corral. Porque el tema del Zoom, a veces los chicos no están, hola, buen día, no están o no participan o ponen la cámara y no están, no es lo ideal. Yo entiendo, como hablamos la vez pasada, que creo que fue Verónica que me había dicho que a veces hay condiciones de cada uno, que el celular, que los datos, que yo todo eso entiendo, pero una vez cada tanto, o no pongan la cámara, pero podés hablar, se puede participar, que sería lo mismo que si estuviésemos presencial. Entonces, todo eso es una evaluación para el final. El final no se evalúa solamente, por lo menos a mi criterio, lo que se escribe, sino un combo de todo el año, o de todo el cuatrimestre. Claro. La media. Porque el sacrificio lo hacemos todo, desde que tanto para presencial como para estar acá en el Zoom. Bueno, vamos a empezar. Hola, ¿cómo estás, Gladys? Bien, bien, ¿y usted? Hoy me levanté tarde, porque como ya una de las técnicas se reintegró, así que yo ya estoy más, digamos, más light, porque no toman gente por la pandemia, no quieren tomar gente, y como hay menos trabajo, según ellos, que en realidad no es así, porque nosotros trabajamos bastante con la central, están operando igual, así que están haciendo 20 cirugías por día. Pero bueno. Es un montón. ¿Viste? Vos que trabajás en sanatorio sabés cómo son. Sí, para ellos nunca hay trabajo, pero bueno, ya está. El tema del trabajo que hicieron del LATE, ¿qué pudieron? ¿Quieren preguntar algo del trabajo práctico que hicieron? Yo sinceramente todavía no lo preparé, profesora. Bueno, ¿han escuchado hablar ustedes de esto de la alergia al látex? No, yo no. ¿Ninguno? Sí, sí, de hecho a mí me pasó cuando empecé a trabajar, tuve una alergia, pero más que nada era por el talco que tienen los guantes. Me produjo como una alergia. En realidad, esto de la alergia al látex comenzó hace muchos años cuando apareció el problema del SIDA, del HIV, con el tema de la utilización de los guantes en los sanatorios por el contagio, que si bien hoy eso está, digamos, entre paréntesis, controlado, que no es tan así, porque yo siempre digo, tenemos que tratar a todos los pacientes como si fuesen infectocontagiosos, porque nosotros nos protegemos y nos cuidamos de aquel que sabemos, pero como el HIV no está dentro de un análisis de rutina, cuando un paciente ingresa para operarse o a un hospital, debería, dentro de los análisis de rutina, estar el HIV, pero no está. Para poder hacer un control de HIV hay que pedir autorización al paciente, o sea, decirle qué le vamos a hacer.
Y después, como nosotros más o menos podemos darnos cuenta, yo digo nosotros porque como yo también soy enfermera y trabajé en quirófano, es en la entrevista del enfermo, cuando lo recibimos, ahí es cuando hacemos preguntas con respecto a su entorno, a su trabajo, a su vida cotidiana, enfermedades que ha tenido, algunos síntomas que tiene crónicos, entonces ahí más o menos podemos. Bueno, con la utilización de los guantes en ese momento, ahí apareció la alergia, porque no solamente sumado, el látex está constituido, uno de la materia prima, es una proteína que tiene el guante, y esa proteína es lo que hace que a nosotros nos genere alergias. A algunos sí, a otros no. No significa que a todos vamos a tener alergia, pero es la proteína y el talco que tienen los guantes, que el talco en realidad lo que hace es para que los guantes no se peguen, no se adhieren entre sí y para que podamos abrirlos fácilmente cuando los vamos a colocar. Entonces, el uso cotidiano y continuo de los guantes nos genera, en principio, una dermatitis de contacto, que es lo más habitual que se suele ver. Pero sumado a esa dermatitis de contacto y al uso de los guantes, tenemos el uso del antiséptico, tenemos el agua caliente y tenemos el cepillado que se hace muchas veces en las uñas y que todo eso es un conjunto de cosas que hace que a nosotros se nos genere una alergia. La dermatitis de contacto primero. ¿Cómo aparece la dermatitis? Primero empieza con una picazón en la piel. Porque nosotros, el cirujano, cuando más que nada son en los cirujanos, en los médicos más que nada, no tanto así en nosotros que sacamos los guantes de a ratos, pero ellos, una cirugía, 2 cirugías, 3, están con 8 horas con los guantes continuamente puestos. Comienza con una picazón, porque a su vez en el lavado de mano, ¿qué hacemos? Barremos con la flora residente, que es la que habita nuestra piel y que es la que nos protege. A su vez, nosotros en la piel, aunque no lo veamos, y que con el baño cuando lo sacamos, es una grasitud que tenemos que nos protege justamente de los microorganismos del ambiente externo. Cuando hacemos el lavado de mano, barremos con todo eso y la piel se va lastimando, se va afinando. Entonces, podemos tener una infección agregada de alguna bacteria oportunista y, como decía, la dermatitis, que comienza con picazón en las manos y enrojecimiento en la piel. Luego comienza con una erupción, que son como granitos muy chiquititos y rojos. Ahí ya tenemos que empezar a ponernos, generalmente se usa, cuando aparece la dermatitis de contacto, se usan las cremas con corticoide y con vitamina E. Bueno, si eso se va agravando, ya entonces esa persona no puede utilizar el guante que contiene látex. Ahí tienen que pasar a un guante de vinilo o de nitrilo, que son los guantes que no contienen látex. Y eso hace que eso vaya curándose, pero que no es que se cure definitivamente, sino que ya la persona queda con esa reacción, ¿sí? Después hay otras, para los que hicieron el trabajo, vieron que hay otras enfermedades que son crónicas o potenciales. ¿Alguien me puede nombrar alguna? No tengo el trabajo acá, pero hablaba de la espina bífida, pero no entendí bien por qué se refería. Eso es que las alergias las podemos tener los cirujanos que no tienen nada y que se les va provocando a medida que van utilizando los guantes, pero hay personas que son más propensas a tenerla. Y son personas que no se pueden utilizarla. Hay personas que son alérgicas, ya de cualquier cosa. Bueno, con esas personas no podemos usar el látex porque van a hacer reacción más rápida. Son los prematuros, son las personas con cirugías repetidas, personas con espina bífida, como lo que vos decís, que es un problema en la columna. Son personas que nacen con problemas en las vértebras.
eso es espina bífida. Las embarazadas que a veces tienen algún tipo de alergia o alguna enfermedad que se haya desarrollado en el embarazo, esas son las personas o las personas adultas mayores que tienen la piel muy finita, esas son las personas que no podemos utilizar con ellos todo lo que contenga látex. Y aquella persona que es alérgica al látex o que ya lo tiene como definido, no que solamente es alérgica, o que es una alérgica potencial. ¿Qué significa alérgica potencial? Que hace reacción a cualquier cosa de uso sobre ella, ya sea en la mucosa o en la piel. El que es alérgico al látex y tiene que hacerse una cirugía o está internado, tiene que avisar, porque dentro del hospital hay muchísimas cosas que contiene látex, no solamente el guante. El tubo endotraqueal es uno que contiene látex, entonces con ellos hay que usar los elementos que contienen fuera de látex, que son a base de silicona. Por ejemplo, las jeringas de Bonneau, los guantes, los tubos endotraqueales, las venoclisis, las guías de suero. En los niños, las mamaderas, las tetinas, los chupetes, juguetes, la mayoría de los juguetes contienen látex. Todos esos elementos no podemos utilizar con estas personas que son alérgicas al látex. Y aquella persona que es alérgica al látex debería llevar una medallita, o yo he visto personas grabado en el brazo que dice alérgico al látex, porque si tiene un accidente en la vía pública y lo tienen que asistir, lo primero que hacen es colocarse un guante. Y en el caso que llegaran a tener que intubar a esa persona, no pueden utilizar un tubo común que tiene látex, porque los tubos endotraqueales hay unos que tienen látex que son reutilizables. Ya igualmente hoy se usa muy poco de esos tubos, pero bueno, hay que saberlo. Hoy se usan ya todo descartable y son tubos siliconados, que no estoy segura si esos tubos no contienen algo de látex y son otros diferentes los que tienen que usar. Lo que se usa mucho en la actualidad son unos tipos de máscaras, tienen un nombre, que cuando son cirugías cortas, en lugar de intubar, máscara laringea se llama. Es una máscara que se coloca para mantener permeable la vía respiratoria del paciente cuando hay cirugías que no son abdominales, cuando son cirugías de brazo o de cadera o una cirugía urológica que no necesita abrir abdomen. Entonces, para no intubar y evitar muchas consecuencias, se coloca esa máscara laringea, que sí es a base de látex, y esa máscara es reutilizable. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta y saber al momento de cuando nosotros, para nosotros mismos. De todos modos, nosotros con el tiempo, lo primero que se nos genera es la dermatitis de contacto, que es lo más común que tenemos. Pero yo tengo una chica que es alérgica al látex y la vez pasada tenía las manos como ampollas, porque se le produce como una quemadura en las manos ya, y se le pone todo de color cianótico, como que no tiene oxígeno en esa zona. Bueno, estuvo como 2 meses de carpeta, porque no puede hacer nada. Nosotros que trabajamos con nuestras manos, digamos, obviamente que todos, ¿no? Pero nuestro trabajo es usar guantes y guantes permanentemente. Nuestras manos tienen que estar sanas, no pueden estar lastimadas, no podemos ser, si somos alérgicos tenemos que traer un certificado para que nosotros podamos usar los guantes de nitrilo o de vinilo, como le dije hoy. Lo que se suele hacer, porque esos guantes de nitrilo y de vinilo, al no tener látex, no se adhieren en las manos. Y para el cirujano o la instrumentadora necesita que el guante esté adherido a sus manos, porque al tomar los elementos no puede tener sobrante en los dedos. Lo que hacen es colocarse un guante de nitrilo o de vinilo primero, y sobre ese guante se colocan los guantes de látex, que entonces hace a que esté bien protegido y que esté bien adherido
el guante en la mano para no tener sobrante en los dedos, si no es imposible que el médico pueda hacer una sutura o que pueda manejar una pinza, ¿sí? El año pasado o antepasado habían traído un volante, habían repartido a todos los sanatorios con respecto a esto de la alergia a los guantes, porque como que el tema no estaba muy conocido, a pesar de que esto fue en la época de cuando empezamos con el HIV, porque hubo un caso de una paciente que era extremadamente alérgica al látex y que no se podía usar. La jeringa de Bonó es una jeringa que se utiliza fuera del enfermo, que solamente lo toma el médico para inyectar agua para hacer un lavado, pero aún así no puede utilizar, porque al tener contacto con la mano del cirujano y luego el cirujano va a tener contacto con ella, no puede haber nada sobre el campo quirúrgico en uso que contenga látex. Así que fíjense lo importante que es esto de saber y conocer el problema de la alergia al látex. ¿Alguna pregunta? Los que hicieron el trabajo, ¿pudieron leer algo? Ahí vengo. ¿Pudieron leer? Sí. ¿Y qué leyeron? A mí me quedaba la duda perdón, con respecto a la pregunta 8, profe, que le había comentado. Sí. A ver, sí, me acuerdo que te dije que unifiques. A ver. Sí. Buen día, profesora. Yo no sé si me escucha, pero yo tengo todo. Se cortó. Sí, Cantero, se te corta, Marcela. Marce. Bueno, acá, a ver, la pregunta, ¿cuál era la duda, Hernán? ¿Sos Hernán o Emanuel? Emanuel. No, la duda en la pregunta 8, que no me acuerdo ahora porque no la tengo acá, cómo hacía la pregunta, o cómo formulaba la pregunta, Era que era algo muy de similar a la pregunta 6. ¿Cuáles eran los problemas potenciales, puede ser? Claro. Causas potenciales. Causas potenciales, exactamente. Claro, así la formulaba. Las causas potenciales es lo que yo acababa de decir hace un rato, que empezamos con la alergia al lácteo, pero que a eso se le suma las sustancias químicas asociadas con el guante, que son los aditivos que se usa para la fabricación, son los jabones, los detergentes, desinfectantes. Eso no, profe, eso nos incluye todo a nosotros, digamos, sería nos podría pasar a nosotros, más que nada por el sector donde trabajamos. Por eso lo doy en la materia, porque yo, eso es algo que nosotros utilizamos muchísimo, el guante en la central. Nos puede ocurrir a nosotros. Y y los individuos con otras alergias, perdón, Emanuel, esas serían las causas potenciales. Entonces está respondida, porque yo creo que, si no me equivoco, puse eso. Así que sí, estaba bien respondido. Está bien. Después lo otro, había casos crónicos, ¿sí? Los signos y síntomas, digamos, ¿cómo nos damos cuenta que podemos empezar con el problema de la alergia? Y aparecen, digamos, ¿cómo podemos evitar? Bueno, evitando utilizar los guantes que contengan látex. Los casos agudos son crecimiento y las quemaduras, como dije hoy, que empieza por ponerse la piel roja, luego comienza con erupciones y después aparecen como quemaduras en las manos. Esos serían los casos agudos, ¿no? Agudo es cuando ya estamos al límite, ¿sí? Claro. Que es lo que le pasó a esta chica que trabaja conmigo, que si ustedes lo hubiesen visto las manos, era horrible vérselas como tenía, era todo ronchas y ampollas negras. Profe, hola, buen día, soy Melanie. Hola, Melanie, ¿cómo estás? Le hago una consulta, ¿y hay algún tratamiento para esto?
No, el tratamiento es evitar justamente utilizar los guantes que no contienen látex, usar cremas con corticoide y con vitamina E en el momento que tenemos digamos, la erupción, o que tenemos la infección, o tenemos el problema de la alergia. Cuando eso pasa, lo que tenemos que hacer es no utilizar detergentes con productos químicos, sino que tenemos que utilizar, en este caso, la clorhexidina, que se usa. Hay un micrófono que está encendido, Suárez, Micaela, Verónica, Tevez, porque están haciendo ruido. Cuando ya pasó el momento de la alergia, tenemos que mantener las manos con cremas, con vitamina A, ¿sí? Como hay unas cremas que son, receta el alergista, o las compramos nosotros, pero mantener la mano humectada, hidratadas, y evitarle el guante en todo momento. Eso es lo único que hay, pero no hay un tratamiento curativo, porque ya eso queda en nosotros, ¿sí? Como una alergia común cualquiera, ¿sí? Bueno, termino de decirle lo de hoy. Los signos y síntomas, entonces, eran enrojecimientos de la mano que aparece y que tenemos que evitar los guantes, dolor o picazón. Los casos crónicos es la sequedad en la piel y las fisuras, como les dije hoy, que se resquebrajan las manos, o sobre todo las puntas de la yema de los dedos. Yo, por ejemplo, tengo dermatitis de contacto. La yema de mis dedos las tengo muy suavecita y se me resbalan muchas veces las cosas. Y si yo utilizo los guantes de uso doméstico, esos comunes, también me genera una alergia, no puedo usarlo, y eso también tiene que ver con la humedad que el guante produce cuando lo tenemos puesto, ¿sí? Entonces, en el caso nuestro, si somos alérgicos y tenemos que usar en casa, tenemos que usar un guante de tela y arriba el guante de uso doméstico, en el caso que tengamos que usarlo en casa para hacer los trabajos, ¿no? Casos potenciales, como dije hoy, ¿qué significa un caso potencial? Es algo que potencia la alergia. Usamos los guantes y ¿qué se agrega? Detergentes, como ya dijimos hoy, los detergentes, los antisépticos, ¿sí? El agua caliente, el polvo asociado a los guantes, un cuidado inapropiado de la piel. Todo eso son casos potenciales. ¿Qué significa? Que se nos va a agravar cada vez más y que llegado un momento podemos tener una infección severa. ¿Por qué? Porque nuestras manos no está protegida, nuestras manos no está normal, y al no tener la flora microbiana residente y común, que es la que tenemos, se nos puede agregar cualquier otra, y ahí es donde podemos tener los inconvenientes, ¿sí? Tenemos que identificar y remover el causante, digamos, quitar de todo el medio lo que a nosotros nos puede ir generando un malestar en las manos para evitar llegar a un caso potencial, ¿sí? Profesora, hoy en día, ¿el alcohol también es un potencial? Y el alcohol lo que hace, más que nada, si vos tenés una dermatitis, lo que te va a producir al contacto con el alcohol es el ardor. Claro. Si vos tenés... Ahora, si tus manos en ese momento están bien, tal vez no, pero ¿qué produce el alcohol? Sequedad. Claro. Por eso apareció, cuando el tema de la gripe A, apareció el alcohol en gel, porque al contener un porcentaje de agua, ayuda a que no nos reseque tanto las manos, ¿sí? Pero se aconseja también utilizar varias veces el alcohol en gel, pero entre 4 o 5 veces hacer un lavado de manos, porque el alcohol en gel nos va dejando también suciedad, se nos va adhiriendo porque nos queda como algo claro. Entonces, hacer un lavado y no confiarse solamente en usar el alcohol. Y el alcohol en gel, siempre recuerden que no reemplaza el lavado de manos, ¿sí? Eso también recuerden. Sí. Bueno, entonces... La pregunta era, entonces, causas potenciales, Emanuel, que es la que me había preguntado Emanuel y creo que Tatiana.
Casos Claro. potenciales tienen que ver con lo que dijimos hoy, con los jabones, detergentes, desinfectantes, todo eso, ¿sí? Y no Perfecto. recuerdo cómo le formulé la otra pregunta. ¿Qué decía? No, porque la otra tenía que ver con lo que decía el libro. Aguárdeme un minuto, por favor. Dale, a ver. ¿Cuál sería Ah, la ya la número 9? encontré. ¿La número 9 sería? Me parece que me dijo la 8. La 8 dice, ¿cuáles son los casos potenciales? Y la 9 dice, ¿qué sucede con el polvo de los guantes? Sí. Bueno, el tema del polvo de los guantes. No era esa la que me preguntó. No, era las 6. Ah. La 6. La encontré, Manuel. Ya me acuerdo, Manuel, mirá, escúchame. Causas potenciales era, como dijimos, la sustancia química, detergente, bla, bla, que acelera el problema. Y la otra tenía que ver con, el título era 3.3, que dice alergia al látex o hipersensibilidad tipo 1. ¿Sí? Sí, claro. Que dice... Ahí habla... En realidad, en cada uno de los tipos, digamos, de alergia, habla de causas potenciales sobre ese tipo de alergia. Eso te iba a explicar. Eso te iba a explicar. Lo que dijimos del detergente y bla, 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 y lo otro, es generalizado. Es generalizado. Claro. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Todos nosotros estamos sanos, pero vamos a empezar a usar guantes y... ¿cuál es la causa que nos puede, potencial, que nos va a generar más inconveniente? Todo lo que ya dijimos, detergentes, productos, los desinfectantes, todo lo demás. Ahora, dentro de la alergia al látex de tipo 1, tenemos signos y síntomas. ¿Cuáles son tipo 1? Que se base la humedad urticaria, las ronchas rosadas, se engrosa el centro unas ronchas que son, se engrosan, y en el centro tienen como unas manchas de color blanquecino. Eso es dentro de la alergia tipo 1, signos y síntomas. Después, las causas potenciales dentro de la alergia tipo 1 son las proteínas del guante, posible reacción cruzada con criterios alimentarios, que tiene que ver con otras alergias. ¿Se entiende? Verónica, ¿me entendiste? Y Erika, porque los veo ahí mirando. Sí, se entiende. Yo no sí, pude profe, leer sí, todavía el trabajo, pero hasta ahora vengo entendiendo. Bueno, Sí, Manuel... yo lo separé por reacción, como no puse que es general Sí, lo que nombró, que ahora lo puse. Y bueno, Claro, separé por reacción alérgica, cada uno difiere, no son iguales. Exacto, digamos, una causa potencial generalizada, todo lo que dijimos. Y dentro de cada una de las hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿qué va a tener que ver? Tipo 1, nosotros que no tenemos energía. Y ahí, tipo 2, pueden ser las personas que nombramos, que eran los embarazadas, los prematuros. Y dentro de la hipersensibilidad... Perdón, profe, o sea, nosotros no entraríamos dentro de la dermatitis irritativa de contacto, que no es alérgica. No, o sea que... No, porque si vos no tenés ningún problema alérgico en este momento, no tenés ningún riesgo, no tenés nada. ¿Sí? Claro, no me agarraría una dermatitis. Pues, Quizás también podría... Si vos trabajás permanentemente con los guantes, puede que aparezca en vos estos síntomas, no, claro, o no. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, yo hace 44 años que estoy trabajando con tema de los guantes. Es obvio que en algún momento... La calidad del guante también debe tener que ver, ¿no? Si se cambia, porque eso también lo decía en el libro, ¿o no? A veces lo que pasa es que las proteínas son las mismas. Las proteínas son las mismas. La calidad del guante tiene que ver con
con sí, ahí tendría que ver con la cantidad de látex que se use, de proteína en realidad, no de látex. ¿Por qué? Porque hay guantes que son más flexibles que otros, ¿sí? Ahí tiene que ver la calidad, el grosor y la flexibilidad que el guante tenga. Muchas veces agarramos los guantes a colocar, ¡pum!, se rompió. Eso es porque no tiene flexibilidad el guante, tiene menos cantidad de proteínas, ¿sí? A mí lo que me pasaba con el guante, era que, por ejemplo, yo no hacía dermatitis, pero sí el talco me picaba mucho los ojos. Claro. Me hacía picar mucho los ojos. Bueno, por eso acá en el libro dice, ¿qué pasa con el polvo de los guantes? Que muchas veces por ahí no le damos la importancia, ¿no? Pero eso tiene que ver. Facilita la remoción del guante del molde, digamos, al reducir la tendencia a pegarse. Bueno, eso es lo que nos ayuda, como dije, a que no se nos pegue, que no se peguen el guante entre sí y en el momento de colocar sea rápido. ¿Sí? Incluso en el uso, en el tiempo prolongado, el talco ese evita la humedad. También. Previene, mejor dicho, la humedad, no la evita. Pero si no la tuviera, o sea, haríamos una humedad, digamos, mucho más rápida, digamos, con el uso del guante. A mí, por ejemplo, lo que me provocaba dermatitis, sí, eso vendría así a colación. Pero me provocaba cierta dermatitis a veces el uso del guante, cuando lo usaba en tiempo prolongado, producto de la humedad, era más que nada. Claro, pero a veces cuando se usa el guante varias horas, cuando se retira el guante, las manos, humedad y con el resto del polvo, también en la mano. Digamos que es bueno y es malo, evita que se peguen los guantes, pero a nosotros con la humedad de la piel, la transpiración de la piel, cuando estamos trabajando, porque hay una humedad dentro del guante, ¿qué hace el talco? También se penetra en nuestros poros, ¿sí? Entonces es beneficioso en algunas cosas y en otras no. Bueno, ¿les quedó esto claro de la parte potencial, que era lo que había la confusión en la pregunta? ¿Sí? Claro, porque una hablaba de causas potenciales y la otra casos potenciales, era algo así. Entonces yo me habré equivocado ahí en la pregunta, la formulé mal. Por ahí yo interpreté que preguntaba lo mismo, pero en una pregunta aparte. No, ahora que me estoy viendo con el libro, porque en ese momento hice las preguntas y a lo mejor la fórmula tiene que ver con esto, las causas potenciales generalizadas. Ahora, si empezamos a clasificar, cada una tiene diferentes y tiene que ver con los síntomas más que nada eso. Las causas potenciales en realidad son síntomas que agrava lo básico. Por ejemplo, nosotros tenemos una apendicitis, la tratamos, vamos al médico, nos manda a casa, tengo un dolor abdominal, tengo temperatura, me duele el costado derecho, el flanco derecho, voy, me revisa, me vengo a mi casa. ¿Cuál sería el caso potencial de una apendicitis? Una peritonitis. La infección. Una peritonitis, exacto. ¿Sí? ¿En qué deriva? Está bien. Bien. Bueno, entonces está bien. Yo en esa pregunta, si no me equivoco, porque no tengo el trabajo acá, disculpe, y no tengo la compu. Sí. En esa pregunta, en ese punto, yo puse el edema de glotis como, como causa potencial. No, pero el edema de glotis sería causa potencial ya cuando se declara la reacción alérgica, que eso se llama eso tiene otro nombre, un shock anafiláctico. Claro, el shock anafiláctico es la reacción alérgica. Claro, pero cuando ya el paciente hay que intubarlo, es porque cuando hace un shock anafilático, es porque las personas que son alérgicas tienen el análisis sería el IgE, que ese análisis yo le había dicho que es para ver la reacción al óxido de etileno, pero también nos marca cualquier tipo de alergia. No nos marca específicamente cuál. Entonces, cuando ese valor aumenta por otras causas orgánicas,
y esa persona está con una utilización del guante muy seguido, hace un shock anafilático, que es cuando hay que intubar porque hace un edema de glotis. O sea, alergia al látex o a otros, edema de glotis, shock anafilático y termina en una intubación. Claro. Bien, entonces, como dijimos, apéndice, causa potencial, peritonitis. Ahora, si yo voy al médico con un dolor abdominal y no pasan los días, sigo con dolor abdominal, puede ser varias cosas. Puede ser una irritación de colon, puede ser una colicistitis, puede ser sí, no es gastritis, que es cuando tenemos bacterias en el intestino. Bueno, un dolor abdominal te lleva a varias cosas, ¿sí? Eso sería generalizado. Ahora, si hay un paciente con una apéndice, que ya se sabe que es un apéndice, ahí va a ser algo específico, no generalizado, ¿sí? Digo esto para el ejemplo de que veamos esto, que tiene que ver con el látex, ¿sí? Sí. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, Sí. pensé que tenía el Sí. micrófono abierto. No, ¿todos entendieron lo mismo? Sí, profe. Si no entienden, pregúntenme, Sería, porque si no después, lo que me queda por decirle con respecto a esto es que lo que ustedes estamos hoy con una leve picazón o enrojecimiento o ardor en las manos o picazón en la piel, lo que se hace es el análisis, en el caso de que ustedes ya no sepan o sepan que si son alérgicos a alguna cosa, bueno, sepan que tienen que, para prevenir, directamente no usar los guantes de látex. Si no son alérgicos y aparecen con esos síntomas, específico para el látex o específico para el óxido etileno o para lo que fuere, y ahí simplemente no es que les va a decir, no va a salir a qué son alérgicos, pero sí van a tener un valor elevado, lo normal. Y ese valor, cuando ustedes están en un pico de reacción, va a subir, va a bajar o se va a mantener en un número que sería lo normal, ¿sí? Bueno, después, bueno, otra cosa, no, me parece que si no tienen pregunta ustedes con respecto a esto, lo que sí es que por ahí no tienen en cuenta dentro de un hospital o de un sanatorio, que es evitar el uso del látex en los empleados. Nosotros ahora, con el tema de la pandemia, a esta técnica, los guantes de nitrilo no se los compraron porque es caro la caja y hay muchos empleados que están con ese problema y cada uno se tuvo que comprar la caja de guantes. Lo bueno de los guantes bueno, el látex también, los guantes de látex, si los lavamos antes, estoy hablando hace 25, 30 atrás, los guantes de látex que se usaban en los quirófanos se lavaban, todos se lavaban, colocaban dentro de un recipiente con detergente, enzimático no, porque en esa época no existía el detergente enzimático, se lavaba de un lado, del otro, se enjuagaba, se secaba, se colocaba talco, se lo volvía a preparar y se esterilizan ¿por dónde? A ver. ¿Por óxido de etileno? ¿Por dónde podemos esterilizar los guantes de látex? Reesterilizar. Óxido de etileno. Pero el óxido no absorbe ¿Por óxido de mucho. etileno y formaldehído también? No, A ver, chicos. No, que si se esteriliza por óxido no absorbe mucho. No debería ser claro, por porque autoclave. No. No, El por guante, el autoclave látex. Te estoy escuchando mal. Autoclave 121.
Bien, autoclave en ciclo de látex o ciclo de goma. Ajá. ¿Sí? Bien. Ah, ok. Ahora, peróxido de etileno también se pueden resterilizar. ¿Se puede? ¿No absorbe mucho? Peróxido de etileno, sí, porque el textil es lo que absorbe o lo que sea. Cuando lava el talco, ¿qué Teniendo pasa? problemas con el audio. Pero creo que es mi compu, como me pasó la vez pasada. A ver ahí. ¿Ahí no se escucha? ¿No se escucha, profe? A ver quién me habla, así veo. Yo, Manuel. Se te escucha, sí. Oh. A ver, Erika, decime algo. Sí, no, a Emanuel se le escuchaba. ¿Se escucha? Ahí te escucho, A ver ahora. Hola. Ahí no Pues se yo te escucha. decía que el peróxido de etileno se puede esterilizar, pero obviamente que si estamos hablando de que son alérgicos, obviamente que si ponemos peróxido de etileno hacemos un desastre, ¿o no? Que hay que tener en cuenta todos los factores. Sí, depende, claro, de alérgico al óxido de etileno o al látex. Sí. No va a quedar algo de con rezago igual. No puedo escuchar. No, se ventila más el óxido de etileno. O sea, si nosotros... ¿Me escucha, profe, ahí? ¿Cómo, Emanuel? Que si nosotros sometemos a los guantes de látex a un ciclo de óxido de etileno, o sea, lo esterilizamos por el método de óxido de etileno y después lo ventilamos por el tiempo necesario, Sí, no debería no sé, haber 3 resto. días, no debería haber inconvenientes. No tiene ventilación. Directamente no va. Claro, el guante cerrado, claro. Sí, es verdad. Ay. Estoy tratando de escucharlos. Decíamos entonces que puede esterilizar también por óxido de etileno, pero que no se debe. Y Emanuel me decía que si dejábamos ventilar, pero no, tampoco, ¿no? De ninguna manera. No hay tiempo que pueda decir lo ventilamos y eso va a quitar el residuo de óxido de etileno que haya quedado, ¿sí? Las hojas. Chao, hijo. ¿Sí, chicos, entendieron? Sí, profesora. Se me fue Manuel, que estaba hablando hoy de... Manuel, ¿estás ahí? Bueno, no importa. Profe, para tomar nota, entonces se reesteriliza por autoclave ciclo goma, dijo, o ciclo látex, ciclo de goma, ¿no? Sí, látex o goma es lo mismo, pero eso es, Verónica, en caso de suma urgencia. Eso se hacía antes, porque antes se reesterilizaba todo. No es como ahora que hay muchas cosas descartables y que ya no se reesterilizan. Los guantes, no. En aquel tiempo sí se hacía, pero en ese momento, bueno, eran envolverlos en papel, colocarlos en distintos tambores, enumerarlos y lo colocábamos a autoclave a vapor. Vapor soporta bien, pero no se reutiliza hoy en día, pero ustedes lo tienen que saber. Lo que sí, el guante de nitrilo, sí se lo que nosotros hacemos, como en el caso nuestro de esterilización, que no tenemos contacto con sangre, porque el lavado es automático, lo que se puede hacer es reesterilizarlo 2 veces al guante de nitrilo, lo lavamos bien, le hacemos la inspección y se pueden reesterilizar por vapor 2 veces, para poder abaratar un poquito el costo de lo costoso que es, ¿no? Nada más que 2 veces, ¿sí?
¿Ahí se entendió? Sí. Emanuel, vos estabas hablando del óxido de etileno, Sí, de sí, guantes. no, le comentaba si uno lo esterilizaba y lo dejaba, o sea, las 72 horas de ventilación correspondiente y demás, pero usted me decía que no, porque claro, como cerrado el guante y encima, bueno, en la caja todo amontonado, o bueno, no sé, por ahí se puede hacer de manera individual, por pouch, pero bueno, igual, de todas formas no ventila bien, me No, decía. es que siempre Ahora, le hago una consulta. van individuales, pero al estar pegados y los dedos doblados, eso no tiene forma de ventilar. Y al ser un elemento que absorbe mucho el gas, no se puede. Está bien, está bien. Y otra cosa, también, o sea, estaba escuchando, yo lo he visto, bueno, yo hace unos años hacía emergencias, y he visto en ciertas clínicas que lavaban los guantes y los colgaban. Sí, los dejaban colgaditos ahí al lado de la ventana y después los volvían a utilizar. Nosotros también. Pero bueno, el guante sufre daño al momento de ser utilizado, o sea, dependiendo de la actividad que lo haga y demás, pero va sufriendo daño, y por otro lado también el mismo látex va generando fisuras. Después volver a utilizar ese guante. En el caso de que se tenga que lavar, que pueda ser por un problema, bueno, en aquel momento era porque era normal y habitual que se hiciera, no había problema. Hoy, calculo que hasta que después hubo normas que impidieron de que por favor no se realice. No, es que esto fue, claro, antes se resterilizaba todo, se lavaba la tubuladura de aspiración, también se lavaba todo, pero por poco habitual que se hacía. Después, como dice Verónica, fueron apareciendo normativas y fueron apareciendo elementos que se podía más en el mercado, eso, y por distintas razones de problemas acá sociales justamente, eso se fue dejando de hacer. Si hoy lo hacemos, es prohibido que los elementos se hagan. Cuando nosotros lavábamos los guantes, lo que hacíamos primero era dejar en remojo, como un prelavado, luego eso se sacaba y se volvía a lavar. ¿Cómo probábamos que el guante estaba pinchado, como dice Manuel? Con el agua, poniéndole agua en el guante, y obviamente íbamos a ver que perdía. Esos guantes se sacaban. Tampoco se hacía permanentemente, era una vez y nada más. Entonces, en una vez no pierde tanto el guante la estructura, ni va a perder la flexibilidad del látex. Ahora, si lo hacemos repetidas veces, sí, el guante va a terminar todo deformado. ¿Se entiende, Manuel? Sí. La manera de probar era esta, era con el agua dentro del guante, viendo y perdía. Claro, lo que pasa es que ahí ya se escapaba la percepción de la microfisura, por ejemplo. Sí, de hecho, hoy en día, los guantes que vienen con los que vienen esterilizados pueden tener micro pinchaduras que nosotros no sabemos. Por eso es el lavado de mano antes de colocarse los guantes y después de sacarse los guantes. Y por ahí no pasa la sangre porque es muy pequeño la perforación, pero sí las manos están contaminadas y a su vez lavar. Perdón, ¿eso se hacía solo con los guantes los comunes, digo, o se hacía con los de uso quirúrgico también? Con todos. Con todo. Lo que nosotros hacíamos era, los guantes que nosotros lavábamos, los reesterilizados, los mandábamos a los pisos para usarlos para examinar pacientes o para una técnica de colocación de sonda, colocación de una vía, todo aquello que demandaba el uso de guantes. Y en los quirófanos venían los esterilizados, los nuevos. Eso hacíamos. Entonces ya ahí teníamos un ahorro, pero esos guantes reesterilizados no volvíamos al quirófano, los repartíamos al resto del sanatorio. ¿Se entiende? Claro. Eso es una manera de poder evitar, minimizar, digamos, los potenciales que pudiéramos llegar a tener. ¿Sí? Bueno, para ir finalizando, les quería, si no tienen preguntas sobre esto, sobre el látex, que igual no quiere decir que terminemos acá.
los que van haciendo trabajo y digo, les va quedando duda, lo seguimos charlando, ¿sí? Bien. No les voy a dar trabajo práctico hasta el martes, ahora. Así terminamos esto de él, porque si no, es como que se van acumulando. Recuerden que para el final tienen que tener todos al día. De hecho, sea de paso. ¿Está Franco, estás? Acá no los veo, en la compu los veo a todos. No, Franco. Bueno, con respecto al examen de procesos, con respecto al examen de procesos, hubo fallas en la pregunta de si el óxido de etileno y el formaldehído era una alternativa del óxido de etileno. Ahí el que puso alternativa, no, es un método similar, pero no es una alternativa. ¿Por qué? Porque alternativa es cuando nosotros tenemos una cosa o la otra y da lo mismo, ¿sí? Bien. Alguien que Sí, me yo responda, puse, si sí, no yo parece puse que... alternativo. Bueno, ahora quedó aclarado. No está mal del todo, pero no es, cuando nosotros decimos que tenemos una alternativa, ¿qué vamos a hacer si no tenemos tal cosa? En ese caso no, porque si bien esteriliza la mayoría de los materiales y son muy similares, no es igual. Por ejemplo, el óxido de etileno esteriliza lo que sea nylon, que como les había dicho, era todo lo que es fundas para la laparoscopía, campos, arco en C, que se necesita en los quirófanos que estén esterilizados. Eso no lo podemos esterilizar por el formaldehído. Claro. Eso sí, tenemos que tener el óxido de etileno. Yo interpreté mal. Yo como alternativa interpreté como algo diferente. Y no similar, o mejor dicho, igual, que no sé, de la misma manera. Por eso lo puse como alternativa, porque justamente no solo en el proceso de ciertos materiales, sino también en una cuestión de costos, también pasaba por una cuestión de instalación, necesita un cuarto aparte el óxido de etileno, el formaldehído no. Exacto. Por otra parte también está el hecho de que el óxido de etileno necesita hasta 72 horas para ventilar, y el formaldehído se podía utilizar en el momento de salir del proceso. O sea, había un montón de cuestiones que el formaldehído lo hacían diferente al óxido de etileno. Ahora lo que interpreté mal fue justamente esa cuestión de si era similar o alternativo. Claro, yo en mi caso puse alternativo y aclaré por qué yo ponía alternativo, diferencias, ventajas y desventajas de uno u otro. Pensando también, como decía, que teníamos los dos en la central, pero bueno, no, en realidad... Claro, yo como similar interpreté algo igual. Como alternativo, algo diferente. O sea, alterna, justamente. ¿Por qué? Porque una cosa alternativa es, cambia. Es como la corriente, continua o alterna. Por eso lo interpreté alterna, es diferente, va variando. Yo te digo a vos, a ver, Manuel, hoy no vamos a tener el indicador químico externo. ¿Qué alternativa podemos tener? No tenemos el indicador químico externo. ¿Qué alternativa podemos tener? ¿Tenemos una alternativa? Sí, tenemos las tiras, tenemos lo visual que podemos llegar a interpretar. Bueno, entonces ahí estamos haciendo, usando lo mismo pero distinto, ¿no? Claro, que no es lo mismo. Claro. ¿Sí? Bueno, el formaldehído no digamos, es sería ni el formato no es el mismo. No, porque estamos usando algo distinto. Exacto. Entonces, para mí son dos cosas diferentes. Si quieren, podemos decir que es una similitud. Por eso, la similitud, sí, porque es similar, pero no es igual.
Alternativa es cuando yo tengo una cosa o tengo la otra. ¿Por qué lo puedo reemplazar? Claro. Porque no te guíes, porque decís el aire que es alterna, no. Estamos en otro contexto, No, en otra está bien. cosa. No, pero yo voy a la palabra en sí, al significado de alternativa. Claro, pero a veces la palabra, la definición de una palabra va a cambiar en el contexto que vos lo pongas. Por ejemplo, te doy un ejemplo que tiene que ver con ustedes. No sé ahora cómo. En mi época, cuando yo estudié esterilización, teníamos inglés, pero el inglés era inglés técnico. Eran todas palabras que tenían que ver con esterilización. Claro. Nosotros teníamos que hacer una redacción, un párrafo, y nos daban palabras sueltas. Y todos hablábamos diferentes, todos diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno interpretó el término y lo acomodó como le pareció. Entonces ahí te va a quedar algo distinto o diferente. Y todo tiene que ver en el contexto en que vos pongas esa definición. ¿Sí? Acá, como vos decís, del aire que alterna, que baja, que sube, sí, porque el sube y baja, que es la manera que tiene que funcionar. Es como decir claro, un termostato de una plancha corta, calienta, baja, sube, baja. ¿Por qué? Porque esa es la manera de trabajar del termostato, pero no de un equipo que nosotros tenemos para poner diferentes elementos, ¿sí? Porque si a vos te preguntan en una central, ¿tenemos que comprar un óxido de etileno o un formaldehído? ¿Qué me aconsejás? Formaldehído. Claro, pero no te olvides que después no tenés para esterilizar ciertos otros elementos. Claro. Claro, yo eso quedan tenemos que tener todo. Tenemos el peróxido de hidrógeno. Podemos traer el peróxido de hidrógeno, que es a consignación. Mirá, yo para decirles algo, el óxido de etileno no tiene similitud ni tiene alternativa. Yo elegiría un óxido de etileno y después veo cómo trabajo con los materiales. Claro. Porque me va a dar a mí más amplitud de trabajo, claro, más posibilidades de tener elementos. Claro, por eso lo incorporo. De última, lo que no puede esterilizar el óxido de etileno, puedo comprarlo, que en sí es más barato, digamos, que lo que puede esterilizar el óxido de etileno. Eso es verdad. El óxido de etileno te esteriliza todo, no deteriora, no deforma, te esteriliza madera, nylon, plástico, lo que vos quieras. Ahora, cuando sacás de ahí, ahí sos vos que tenés que decir, bueno, lo dejo ventilar, sí, no. Es simplemente el problema del óxido de etileno, es el de aireación post-esterilización. Después no tiene otra. No hay y que el material permita, también hablábamos el hecho de los guantes, que no se podía ventilar. El uso restringido. Bueno, pero los guantes no te olvides que es algo que tampoco se reesteriliza. Sí, no, pero bueno, entonces, ahora no sé a qué vamos a volver con todo este tema económico. Ahí vos tenés una defensa, porque a vos te van a decir, si entiende un poco tu jefe, te va a decir, y bueno, pero ¿y qué hacemos con los guantes? Bueno, los guantes no se esterilizan, ya no es un tema mío. Claro. Entonces, ¿entiendes? Está bien, ¿sí? Está perfecto. Después, la otra pregunta era las atmósferas del vapor. Algunos pusieron 134, 2 atmósferas, y otros pusieron 2 atmósferas y media. Alguien me mandó una copia de lo que decía el libro. Recuerden que yo les dije que libros actualizados no tenemos. Ustedes pueden ir donde ustedes quieran, a una librería que se dedica a libros medicinales de medicina, no van a encontrar libros de esterilización. Los libros son hechos por Andrea Couso y Robilotti. Son las 2 farmacéuticas que escriben los libros. Entonces, hay cosas que van a quedar para siempre porque son inamovibles los términos, las técnicas, y otras que van variando con respecto a la tecnología, ¿sí? Y en eso tiene que ver con los autoclaves. Depende del tipo de autoclave, va a ser las atmósferas que tenga o no. Pero yo, cuando hicimos el Zoom, les expliqué uno por uno los ciclos que tenía, las temperaturas y las atmósferas. Entonces, ahí era...
Sí. Yo le iba a preguntar con respecto, tenía entendido que también la validación del autoclave al momento en el primer, digamos, uso, ¿también tiene que ver o no? ¿Con Que qué? cada equipo, claro, como que cada equipo tiene su ciclo, si bien la temperatura no varía, por ejemplo, la atmósfera sí, ¿o no? No, porque todos los autoclaves tienen ciclo. El que no dice ciclo de látex, dice ciclo de goma, o dice ciclo universal. Con los programas incluidos. Claro, o dice ciclo termolábil. Puede decir termolábil o puede decir látex. Bien. Esto va a cambiar de uno al otro. Pero no cambia las atmósferas ni las temperaturas. Sí, las temperaturas en 134, que es para textil, para instrumental, 134, 2 atmósferas y media. Ahora, hay autoclaves que tienen 121, que es de látex, 1 atmósfera y media. Va a haber otros que tienen el ciclo universal, que tiene 126 grados centígrados, es 1 atmósfera y media. ¿Sí? En eso va a cambiar la temperatura, nada más, en el universal o en el de látex. Si no, es 134 y 121. Nada más. Vuelvo a decir, si hay un ciclo universal, es 126. ¿Por qué el ciclo universal tiene un poquito más? Porque en el ciclo universal yo puedo mezclar instrumental con textil. Puedo hacer una mezcla. Tengo un poquito de uno, un poquito de otro, puedo mezclar. Ahora, si voy a poner algo de látex en ese ciclo, y tengo que ver qué tan resistente va a ser. Si es algo de PVC o es algo de silicona, lo puedo poner porque no va a pasar nada. Ahora, si es algo mucho más delicado, no, porque tiene 5 grados centígrados más, que no creo que haga la diferencia, pero por las dudas tenemos que tener ese cuidado que entró, chau, no sabemos cómo sale. Perfecta la aclaración. Gracias. Bueno. En 121, ¿cuántas atmósferas era, profe, que dijo? 1,5. 1,5 también, como el de 126. Claro. Perfecto. O por ahí vos tenés alguna, eso depende también del tipo de autoclave y la confección. Tal vez veas alguno que tenga látex, si tiene látex y tiene universal, en ese caso va a tener 121, 1 atmósfera, 126, 1 atmósfera y media. Pero todo tiene que ver con la confección y el diseño del autoclave, no se olviden. Claro, sí, porque yo había puesto 1 atmósfera en 121. Porque los autoclaves inclusive venían para hacer el venteo, se llama, que donde tira el vapor al exterior a través de la pared, que nosotros veíamos que salía el vapor por afuera, y los de ahora vienen que eso se desemboca en las cañerías de agua, sale por las cloacas, no necesariamente tiene que tener el venteo hacia afuera. Eso también cambió. Entonces tiene que ver todo con el diseño de la fabricación y qué tan moderno sea. Ahí sí cambia, las tecnologías van cambiando, van modificando, lo van modernizando. Pero en cuanto a las temperaturas no, porque los microorganismos mueren a ciertas temperaturas. Tenemos que tener cuidado. Si ponemos más, no pasa nada, pero sí los materiales se nos deterioran. Si ponemos menos, a lo mejor no alcanzan a haber muerte microbiana. ¿Sí? Bien. Bueno, no recuerdo si había otra cosa en el examen. Me parece que eran esas cosas más puntuales. Bueno, ahora voy a preguntar por el WhatsApp quién tiene que rendir, que creo que había chicos que tenían que rendir, y les mando el parcial. Después en el WhatsApp me mandan, por favor, el que tenía que rendir, me pone yo, así yo les envío el parcial. Perfecto. Bueno, profe. Bueno, y quedamos en encontrarnos el martes, si Dios quiere. Bueno, profe, buen fin de, gracias. Saludos a todos. Buen fin de igualmente. Ahora sí. Chao.